solo un intervalo de tiempo H. Ya más, para más intervalos era lo que teníamos. Bueno, eso fue el último que vimos. Entonces, ahora vamos a ver otra forma en la cual se puede obtener exactamente lo mismo. Y de hecho, esta forma es interesante. ¿Por qué razón? Porque con esta va a permitirnos introducir lo que es el proceso de Poisson dividido a partir de esta nueva interpretación que vamos a visualizar o de esta nueva definición. Entonces, dice, considere n de t, que en este caso es el proceso de Poisson. Lo estamos marcando ahí. Para t mayor que 0 fijo. Y de esta misma realizamos una partición en n subintervalos uniformes, por lo que cada uno tiene tamaño tn con n lo suficientemente grande. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Primera parte. Primera parte, estamos tomando el tiempo. Aquí va nuestro proceso. Vamos a pensar que termina aquí. Aquí está 0, aquí está t. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que este intervalo de tiempo lo vamos a subdividir o lo vamos a dividir en n intervalos uniformes. Cada uno va a tener entonces la misma longitud. Aquí coloco 1, 2, 3, 4, 5 y continuaría y dejo los últimos. Aquí pongo puntos. Entonces aquí tengo el primer intervalo que es t sobre n, después tengo 2t sobre n, 3t sobre n, 4t sobre n, 5t sobre n, llego hasta este de aquí, que sería n menos 2 por t sobre n, n menos 1 por t sobre n, y llegamos a nt sobre n, que es t. Ahí está el subintervalo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los numerales 3 y 4 de la definición infinitesimal? Lo que me dicen es que, ¿qué? Observen que este pequeño intervalo realmente es un intervalo de tiempo, que lo puedo comparar con ¿quién? Con H. ¿Sí? Un pequeño intervalo de tiempo. Por eso decimos n lo suficientemente grande. Eso ya se convierte en algo casi infinitesimal. ¿Qué es lo que me dice eso? Que entonces a lo más en ese intervalo de tiempo h, en cualquiera de esos intervalos de tiempo, solamente se puede presentar a lo máximo un evento. ¿Qué significa? Entonces aquí lo señalamos, que para todo k igual con 1, 2, hasta n, lo que nosotros sabemos es que en el intervalo abierto de tiempo, k-1 por t sobre n a k por t sobre n cerrado, solamente se puede presentar a lo máximo un evento. Esto lo sabemos por la definición del proceso de Poisson. Solamente se puede presentar un evento. ¿Cuántos subintervalos tengo? Tengo n subintervalos. Entonces aquí coloco y digo yo, espera, pero en realidad tengo n subintervalos de longitud t sobre n. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? También sabemos que esto tiene incrementos independientes e incrementos estacionarios, que implica que para que se presente un evento en esos, la probabilidad de que se presente un evento en cada subintervalo es la misma para cualquiera. ¿Por qué? Por los incrementos estacionarios. Dijimos, ¿qué significa incrementos estacionarios? Que la distribución solamente depende del intervalo de tiempo que sea, de la longitud de ese intervalo de tiempo. Particularmente todos tienen la misma longitud. Entonces todos tienen la misma probabilidad de que se presente un evento. ¿Y cuál es esta? Esta de aquí es la probabilidad de que ¿qué? Vamos a ver qué nos decía ese numeral. Nos decía, la probabilidad de n de h sea igual a 1 es igual a lambda por h más O de h. Eso era lo que
el numeral de la definición. Por lo tanto, lo único que debo de ajustar aquí, ¿quién es? A H. Ya conozco H. En este caso, H es T sobre N. Por lo tanto, la probabilidad de que se presente un evento es lambda por T sobre N, más una orden de lambda T sobre N. Vamos bien hasta aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? Va. Entonces ahí tengo un evento. Tengo la probabilidad de que se presente un evento en ese pequeño intervalo de tiempo H. Ahora, ¿qué más sucede? También resulta que la probabilidad de que se presente un evento aquí, en este intervalo de tiempo, es independiente de que se presente en ese otro intervalo de tiempo que acabo de marcar con gris. Y a su vez de este otro, y a su vez de todos los pequeños subintervalos. Entonces son independientes. ¿Por qué? ¿Sí? En esa parte de donde está el O, no nada más sería O de T sobre N, porque T es H. Ah, ok, sí, gracias. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Tiene razón su compañero. Aquí debería de ser O de H únicamente. Ahí está. Gracias por la observación. Ahora, entonces ya sabemos que son estacionarios, son independientes. Al final del día, sabemos que esto que marqué en azul se va a desaparecer para efectos prácticos. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo adecuado. Ahora, ¿qué sucede? Que en cada pequeño intervalo que marqué con un color son independientes. ¿Por qué? Por los incrementos independientes del proceso. Entonces, la probabilidad de que se presente un evento en el amarillo es independiente de que se presente en el gris, en el verde, en el morado y todos los colores que yo quiera seguir. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es saber cuántos eventos se presentaron. Entonces, para yo saber cuántos eventos se presentaron, tengo que sumar todos. Todos. Ah, ok. Pero entonces observen que por lo anterior, sabemos también que la probabilidad de que no se presente ningún evento es igual a ¿quién? A 1 menos lambda H más O de H. Entonces voy a anotar los resultados importantes. Esto ahorita lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque sí fue para recordar, pero realmente no lo necesito más allá. ¿Sí? Entonces lo voy a borrar. Un segundo. Cancelar, cancelar. Ahí está. Lo voy a borrar. ¿Sí? Porque no lo necesito en este caso. Ahí está. Solamente fue para recordar. Voy a anotar los puntos más importantes que acabo de obtener. Y de hecho los voy a poner acá. Primer punto. Primer punto. En cada subintervalo, ¿qué sucede? Subintervalo, solo pasan dos cosas. Solo pasan dos cosas. Primera, se presenta un evento. Se presenta un evento. Adelante. Segunda, no se presenta ningún evento. Algún evento. Entonces, observen que esto, ¿qué es lo que me dice? En pocas palabras, esa primera conclusión me está diciendo que cada subintervalo se comporta como una variable aleatoria del tipo de Bernoulli. Simplemente, o se presenta uno o no se presenta nada. ¿Por qué? Porque que se presente más ya fue descartado. Segundo, ¿qué es lo que tengo? Que si yo quiero contar todos los eventos, entonces tengo que sumar Bernoullis. Primera, segunda, tercera, que por la distribución sabemos que son idénticamente distribuidas al ser incrementos estacionarios y son independientes al ser incrementos independientes. Por lo tanto, ¿cómo se va a comportar el número de eventos que tengo en todo el intervalo? Como una binomial.
¿Con qué? Con parámetro, en este caso, n, porque tengo n subintervalos, y con probabilidad de éxito, aquí la tengo, lambda t sobre n. Puedo omitir ya el orden. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya sabemos que eso se comporta como una binomial. Ya lo ponemos aquí. De hecho, hasta me llevo el orden de momento. ¿Sí? Voy aquí arreglando el lambda. No lo llevaba, ¿verdad? Ahí está. Entonces tengo esto. Hasta el momento sabemos que entonces, si yo quiero determinar cuántos eventos se han presentado, tengo que considerar esa variable aleatoria es del tipo de binomial. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya sabemos que es binomial la variable aleatoria. Entonces, si esta variable aleatoria es del tipo binomial, lo que me interesa es cuál es el comportamiento de esto cuando n tiende a infinito. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es su comportamiento cuando n tiende a infinito? Ajá. ¿Por qué? Porque dije n suficientemente grande. Entonces, quiero conocer ese comportamiento. Más en particular, quiero que observen lo siguiente. Antes de esto, quiero que observemos qué es lo que sucede con el límite cuando n por p. Observen, estoy calculando n por p. Cuando n tiende a infinito. Ahorita digo, ¿por qué voy a estudiar ese límite? Bueno, multiplico n y n que multiplica con n que divide se cancela. Y queda lambda t. Y aquí me queda n o de t sobre n. Ok. Sabemos que el t no es relevante en el orden. ¿Por qué? Porque el t es constante. Incluso hasta pudiera quitarlo. Sé que van a ser 5 horas, 6 horas. El que de verdad juega es ¿quién? Es n. Porque es el que está dividiendo. Pero ahora observen lo siguiente, que entonces esta expresión de aquí es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de O de 1 sobre n entre 1 sobre. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto, por regla de sándwich, este n pasa multiplicando. ¿Y qué sucede? Por la definición de la función orden, eso se hace 0. Ajá, 0. Entonces tenemos que eso es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale el límite? Lambda t. ¿Por qué voy a eso? Pues yo les preguntaba. Recuerden, yo creo que sí lo tuvieron que ver, si no, hagan un pequeño repaso de lo que vieron en probabilidad. ¿Qué sucede cuando yo tengo esta binomial? Esta binomial es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque dijimos, n es muy grande. Entonces, si aquí n es muy grande, puedo probar con n igual a 1.000.000 o n igual a 100.000, n igual incluso a 100. Y ya no lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque mi calculadora no puede determinar coeficientes binomiales grandes. ¿Ah? Entonces tengo un problema. Entonces, ¿cuál es la mejor idea? Ve a dónde converge cuando n tiende a infinito. Ya vimos que el parámetro que ahorita voy a ocupar, vamos a encontrar, va a aparecer. Pero lo más importante, quiero ver a dónde converge esto cuando n tiende a infinito. Entonces, tomo esa función y primero la voy a manipular un poco. Tengo la función masa de la distribución que estoy estudiando. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que realizo? Primer paso, voy a desarrollar el coeficiente binomial. Ahí está el coeficiente binomial. Eso es lo primero que hemos hecho. Desarrollar el coeficiente binomial. Segundo paso, este cociente lo aplicamos por la regla de los exponentes. El exponente de una fracción es el exponente del denominador entre el exponente del numerador. Ahí está. No he hecho más. Segundo, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? A cada n que tengo aquí, ¿cuántas n's o cuántos productos tengo? Tengo k-productos. Aquí lo voy a poner. K-productos. A cada producto
lo voy a dividir por una n de aquí. Aquí tengo, de tal suerte que tengo k veces n. Entonces, como tengo k productos y k veces n, alcanza una n para cada uno. Ahí está. Entonces, a n lo divido entre n. A n menos 1 entre n. A n menos 2 entre n. Y hasta el último, al n menos k menos 1 sobre n. Y ya gasté. Este lo voy a marcar, lo voy a tachar para decir este con este. Ya los taché. ¿Sí? Quedaron fuera. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que realizo? Este de aquí lo expreso por regla de los exponentes, nuevamente como uno positivo y otro negativo. No he hecho más que pura álgebra. Y ahora, finalmente, hago los cocientes. N entre n, 1. N menos 1 entre n, 1 menos n menos 1 entre n. N menos 2 entre n, 1 menos 2 entre n. El último, 1 menos k menos 1 sobre n. Hemos manipulado. No he calculado ningún límite. Simplemente he manipulado una expresión álgebra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto es simple manipulación. Ahora sí, toca calcular el límite. Entonces, de los cursos de cálculo, ustedes recordarán, el límite del producto es el producto de límites. Siempre y cuando exista cada límite de forma individual. Entonces, al primero lo voy a llamar A, al segundo B, al tercero C, al cuarto D. Y voy a ver si existen los límites de forma separada, individuales. Si existen de forma individuales, existen de forma en producto. Y más aún, el límite de todo es el producto de los límites. Eso es lo que busco. Entonces, empiezo con el límite de A. Límite de A, cuando n tiende a infinito, de todo esto vale 1. Este es 1, este es 0, este es 0, este es 0. Tengo un producto de 1, que vale 1. Límite de B no tiene mucha razón de ser porque no depende de n. Entonces también existe. Es una constante para él. Límite de C es un límite bien conocido. Es el límite de Euler. Ahí está. Aquí tengo X, ¿verdad? Pero en vez, ¿quién es mi X? Mi X es menos lambda sobre T. Y por lo tanto converge a E a la menos lambda T. Último, cuando n tiende a infinito, esto se hace prácticamente 0. Y queda un 1 a la menos k, que prácticamente es 1. Entonces, ¿qué es lo que queda? Prácticamente lo único que me queda es este y este, porque los demás son unos. Por lo tanto, el límite es mi función de Poisson. Ahí está. Entonces, al final del día yo ya sabía que tenía que llegar ahí. ¿Por qué razón? Porque yo lo que encontré es lo siguiente. Lo que encontré es, o lo que yo ya sabía, es que esto tenía esta distribución. Porque usé los supuestos, ya lo probamos en esa clase previa. Probamos que su función masa era esa. Pero fuera de eso, lo que yo quiero que ustedes vean más importante aquí es que observen lo siguiente. Que si ustedes fijan el proceso de Poisson a cualquier tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que los eventos se comportan como una binomia. Así de sencillo. Entonces, si ya fijaron el proceso de Poisson hasta cierto tiempo fijo, los eventos se van a comportar de una forma binomial. Más en concreto, puedo aproximarlo. ¿Cómo? Subdividiendo. Entre 10, entre 15, recuerden, son aproximaciones. ¿Vamos bien? Entonces, eso lo voy a ocupar más adelante, porque más adelante vamos a ver cómo se simula el proceso de Poisson en eso, y más en concreto variantes ya del proceso de Poisson, ¿sí? Bueno, algo así, la de que el n asumo que depende del límite central para ya dar parte a la hora de simularlo, ¿no? Para alguna precisión. En este momento, con lo que hemos obtenido, no depende tanto del teorema del límite central. ¿Por qué razón?
Porque aquí lo que nosotros probamos es lo que se conoce como una convergencia en distribución. Y asumimos la distribución de las variables. Es decir, sería como una estimación, llamémoslo paramétrica. Conoces qué tiene o cómo se comporta cada variable y calculas el límite. El límite central es muy fuerte porque es una estimación no paramétrica. ¿A qué me refiero? No hace supuestos de la distribución origen. Simplemente toma la suma, toma el cociente y listo. Es una normal, sin importar. Por eso este es un poquito más débil. Que bien se pudiera obtener, no depende forzosamente del límite central porque sí estamos haciendo supuestos de la distribución. Pero cuando lleguemos a la simulación, ahí va a aparecer un poco nuevamente. ¿Va? ¿Todo bien? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces, nosotros ya hemos establecido hasta el momento las 3 equivalencias del proceso de Poisson. Recuerden, más allá de que yo quiera que ustedes aprendan cada equivalencia y que puedan demostrarlas, que todas son equivalentes, lo que quiero es que obtengan o que recuerden cada propiedad o cada definición te deja una propiedad. En su momento, la definición primera nos dejó simplemente para conocer cuántos eventos se presentaban hasta cierto tiempo. La segunda, para conocer, en este caso, que el tiempo entre eventos era de tipo exponencial. Y la tercera nos llegó a permitir concluir esto, que el número de eventos, fijando el tiempo, es una variable aleatoria binomial. Ajá. Ya lo único que me falta es cómo dispersa, que eso lo vamos a ver ya casi a continuación. Pero entonces recuerden, esas son las 3 características esenciales que nos deja cada definición. No es tanto porque quiera que ustedes la demuestren. Sí, funciona para efectos prácticos, efectos académicos. Pero realmente ya en la práctica necesito recordar qué es lo que me deja cada una de estas definiciones. Y más que nada, como ustedes pudieron ver, hace alusión cada una a una propiedad del proceso de Poisson. No tanto porque nos guste definir algo de 3 formas diferentes, ¿sí? Sino porque simplemente queremos hacer alusión a cada propiedad. ¿Va? Bueno, entonces, ahora vamos ya a trabajar eso con este proceso de Poisson. Vamos a considerar entonces un Poisson con parámetro lambda y t es la variable aleatoria que denota el tiempo del primer evento. Entonces, sabemos que este tiempo del primer evento es igual a que o son equivalentes los dos eventos. ¿En qué sentido? Si tú me dices que el tiempo del primer evento es mayor a 10, ¿qué significa? Que el primer evento se va a presentar después de 10 minutos, 10 horas, lo que tú quieras. Pero si tienes eso, entonces sabemos que el número de eventos a los 10 minutos, a las 10 horas es 0. Sí, porque tú me estás diciendo que el primer evento se va a presentar después de los 10 minutos. Entonces, al corte de 10 no debes de llevar ningún evento. ¿Va? Entonces, esos son equivalentes. Ajá. ¿Y esto para qué es? Para que nosotros veamos que si yo quiero seguir analizando los tiempos, ya me voy a ir hasta el resultado esencial. La sucesión de tiempos son variables aleatorias exponenciales con parámetro lambda. Eso ya lo teníamos. Simplemente con esto lo estamos terminando de aterrizar. Entonces recuerden, ya sabemos bien en concreto, el tiempo de n eventos es gamma. El tiempo de cualquier evento entre tiempos es exponencial. Ajá, el número de eventos es Poisson. El número de eventos que se presentan dado el tiempo fijo es una binomial. Pero observen, para que yo llegue al aspecto binomial, ya debo de saber cuántos eventos se presentan. Entonces, esos son varias formas. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes en simulación, si es que no lo han visto, lo van a ver. Existen 2 formas diferentes de simular un proceso de Poisson. Una es, como creen, con los tiempos. Simula n variables aleatorias exponenciales, que eso lo podemos hacer, y simplemente súmalos. Y ya tienes los tiempos en que se fue presentando cada uno. Cada uno. Y simplemente vas haciendo el. Esa es una forma de simular. O la otra forma de simular un proceso de Poisson, ¿cuál sería? Sería, simulo una variable aleatoria de Poisson al tiempo que me piden
ya sé cuántos eventos he presentado y posteriormente simulo una binomial para empezar a simular los eventos. A eso vamos. Entonces, eso es. Al menos vamos a ver una simulación nosotros. No voy a centrar tanto en simular con las tres formas. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al curso de simulación. Nosotros solamente vamos a ver una, al menos para que ustedes lo tengan, que va a ser la más sencilla. Bueno, antes de eso, vamos a ver este pequeño ejemplo, que el cual nos va a permitir ya adentrarnos en diferentes aplicaciones. Dice, ejemplo 3.9. De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del comunicado de prensa número 553, creo que falta una diagonal, 23, del INEGI, durante el año 2022, el mayor porcentaje de las personas registradas fue de sexo masculino, con un porcentaje del 50.80. Suponiendo que los nacimientos en México se presentan de acuerdo con un proceso de Poisson, N asterisco, con parámetro lambda, ¿cómo se puede describir el nacimiento de hombres y mujeres? Entonces, observen, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? El problema primero me habla de algo bien general, que son los nacimientos. Indistintamente cuál sea en este caso, o cuál sea el sexo de cada uno de los nacimientos, lo que yo sé es que se presenta con un proceso de Poisson. Pero resulta ser que entre sus muchas estadísticas que representa el INEGI, te dice que el 50.80% de bebés que nacieron o de recién nacidos fueron de sexo masculino. Entonces ya tienes que los nacimientos son Poisson, ya lo sabes. Pero a ti te preguntan al final del día, oye, ¿y cómo puedo describir el nacimiento de hombres? Entonces sí, general, Poisson. Pero hacia abajo, de ese se subdivide en dos clases. Uno que van a ser el sexo masculino y sexo femenino. Entonces, ¿cómo se comporta cada uno? Porque a mí me interesa hasta abajo, no de forma general. Bueno, pues la lógica nos pudiera decir que los subprocesos siguen un proceso de Poisson también. Posiblemente. ¿Por qué? Porque son procesos hijo, por decirlo así. Tal vez alguien que esté relacionado con lo de programación dirá, ah, pues lo hereda. Y por lo tanto son Poisson. Al igual que el proceso mayor. Bueno, eso es lo que queremos ver. Queremos ver cómo se comporta. Cómo se comporta ahora que tú bajas el proceso. ¿Sí? Bueno. Esos valores, si no mal recuerdo, hay como notas, creo que sí son reales, lo saqué de ese comunicado. Ahí lo pueden ver. Mi sugerencia es algún día entren al INEGI, vean todas las estadísticas que les da muchísimo. Y no solo las estadísticas, pueden ahí trabajar con lo que son los microdatos. ¿Por qué? Porque los microdatos son muchísima información que pueden ustedes trabajar en algún momento. Hay gente que solo vive de eso, sacando, por ejemplo, lo que se llaman los estudios de mercado. Simplemente estudian características de un mercado objetivo y a partir de ahí que simplemente segmentan tu población objetivo. Es decir, de esa población, por ejemplo, si yo quiero suponer o quiero hacer un estudio de mercado de alguna población para un bien y yo digo que ese bien se adquiere para cierto tipo de usuarios, pues lo voy a clasificar. Pensemos, por ejemplo, si yo quisiera un estudio de mercado para un consumidor del tipo de gas natural. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos hacer un estudio de, por lo menos, para que yo tenga gas natural, debería de estudiar qué es lo que se necesita. Primero, ¿qué pudiera necesitar? Pudiera necesitar la tubería. Entonces, muchas ocasiones se compara con el servicio de agua. Entonces voy a comparar contra los usuarios que tienen agua por tubería. Y después ya empiezo a decir, ahí empiezan todas mis lluvias de ideas. Digo, oye, ¿qué crees? También me interesan este tipo de usuarios que pueden pagar un gas natural, sin más allá de decir, pues debe de cubrir o debe de tener todos los servicios. ¿Por qué? Porque pues si se está preocupando por tener gas natural, no creo que se preocupe más por tener gas natural que por tener luz. Entonces debe de tener cubierto todos los servicios y va segmentando y estructurando y escalando. Todo eso te lo dan las encuestas. Hay compañías que simplemente se dedican a eso.
Hay otras que se dedican a clasificar la clase de cada familia que responde. ¿A partir de qué? De, por ejemplo, la ENI, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ahí te clasifican y te dicen qué crees. Estás en la clase media, clase alta, clase baja, clase no sé qué, un montón de clases. Entonces, mi sugerencia es, denle una leída ahí de repente, porque pueden obtener mucha información, trabajar en bruto, y digo, más que nada ya trabajar con datos reales, ¿sí? Va, dejando eso de lado, entonces vamos a nuestro problema. Entonces notemos que los supuestos del proceso de Poisson son ¿sobre quién? Sobre los recién nacidos, independiente de cualquier otro. ¿Qué significa? Que entonces el sexo de un recién nacido va a ser independiente de cualquier otro recién nacido. ¿Por qué razón? Porque vienen de una independencia más general. De hecho, su nacimiento es independiente del de otros. Entonces, ¿eso de dónde nace? Eso nace porque sabemos que el proceso de nacimientos es de Poisson. Entonces, si tú ya lo escalas al sexo del bebé, simplemente también sigue siendo independiente. Ok. Entonces ya sabemos que si yo describo el nacimiento de los recién nacidos que tienen sexo masculino, son independientes. Ahí tengo la primera. Entonces, observen que esto es muy similar a un ejemplo bien sencillo, que casi siempre parece que no tiene razón de ser, que siempre se nos tiene a la mente. La moneda. Lanzar una moneda. Casi siempre trabajamos así en probabilidad y empiezas. Vamos a lanzar una moneda. Simulemos lanzar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda? Y un montón de veces una moneda. Bueno, entonces este proceso realmente del sexo de cada recién nacido se puede equiparar con el lanzamiento de una moneda. Así es sencillo. Si cae sol, pudiera decir que es masculino. Si cae águila, que es femenino, o viceversa, como prefieran. Pero al final del día hay un evento, otro evento. Entonces es igual, es idéntico, para que ustedes en su momento sepan aterrizar. Y además, ¿qué voy a suponer? Como yo sé qué es lo que yo tengo de información, lo que yo tengo de información es el proceso de Poisson. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer una estimación de cuántos nacimientos se presentan al tiempo T, sin saber si son masculino o femenino. Eso no sé, pero sí sé cuántos. Entonces puedo suponer que al tiempo T se presentaron N nacimientos. Ahí está, al tiempo T. Entonces observen que ya caí en lo que hace un momento había hecho. ¿Qué significa? Que yo ya sé cuántos nacimientos se presentaron hasta el tiempo T. Por lo tanto, ya sé cuántos eventos se presentaron. No sé, se presentaron 30, 40. ¿Qué es lo único que me falta determinar? ¿Cuántos fueron hombres o cuántos fueron masculinos y cuántos femeninos? Pero eso lo vimos hace un momento. Eso se comporta como una Bernoulli. Más en concreto, ya todo el número se comporta como una. Entonces, bien sencillo, voy a suponer o voy a crear dos procesos. Un proceso H, que es el que te dice el de, en este caso, los hombres, y un proceso M, que es el que te dice de las mujeres. Y entonces, cada uno de estos procesos, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno de ellos se comporta como una variable aleatoria binomial. De hecho, no necesito los dos, con uno basta. ¿Por qué? Porque si sé que se presentaron 30 nacimientos y sé que 15 fueron hombres, por ende 15 fueron mujeres. No necesito los dos, con uno basta. Uno y el proceso general. Sin embargo, ahí lo señalamos porque quiero probar los dos. Ahora, segundo, me interesa calcular la función de densidad conjunta. Es decir, como son procesos que van a la vez, porque dependen de quién, de un proceso más general, que es el de los recién nacidos. ¿Qué significa? El proceso de los recién nacidos es uno de Poisson, y lo único que haces es, se presenta un evento, lo clasificas. Hombre, mujer. Siguiente, hombre, mujer. Pero entonces ambos dependen. Por esa razón voy a calcular la función conjunta. Entonces digo, esto es lo mismo que la probabilidad de que H sea igual a H y M igual a M. Esto de aquí
es lo mismo que condicional con n de t. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué resulta ser lo mismo la probabilidad sin este término que con ese término? Porque es como si le estuviéramos poniendo y ya todo el espacio. Porque al tener la suma de hombres y mujeres, todos los elementos. Exactamente. Porque en n, como dice su compañero, n conjunta todo. N conjunta hombres y mujeres. Y por un lado tú le estás diciendo, oye, ¿qué crees? Nacieron 5 hombres, 10 mujeres. Ahí está. Y por el otro te digo, nacieron 5 hombres, 10 mujeres y se presentaron 15 nacimientos. Entonces ya, observen que es lo mismo que me des este dato a que no me lo des. Porque solamente hay 2 eventos. ¿Sí? Entonces, por obvias razones, yo puedo calcular n de t. Así que lo puedes agregar o lo puedes quitar a tu voluntad. Es un dato que sobra en realidad. Bueno, ahora, ¿por qué me interesa este? Por probabilidad condicional divido y multiplico por esta probabilidad. Y sabemos que ¿qué? Que al dividir junto con esta se convierte en la probabilidad condicional. Y del otro lado te queda esta probabilidad. Esa que está en amarillo ya no genera ningún problema. ¿Por qué? Porque esta sabemos que viene de un proceso de Poisson. Eso es lo que tiene. Lo que te faltaría sería el lado izquierdo. Lo voy a marcar aquí con este gris. Ahí está. Pero nuevamente, hay información de sobra. ¿Por qué? Porque tú ya me estás diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que hayan nacido 5 hombres, 10 mujeres, dado que se presentaron 15 nacimientos? Entonces hay información que sobra, ya sabes cuántos. Entonces aquí solamente dependes de uno o del otro, si tú lo quieres. ¿Por qué? Porque si yo te digo cuál es la probabilidad de que se presenten 5 hombres, dado que hubo 15 nacimientos, forzosamente tiene que haber 10 mujeres. Así de sencillo. Entonces sobra. Por tal razón, eliminamos uno. Puede ser el que ustedes quieran. Ajá. ¿Por qué? Porque nuevamente insisto, existe ¿cómo podemos decir? Esa dependencia. Ya sea que tú sepas hombres o sepas mujeres, puedes inferir el segundo. Entonces, en este caso, decidí omitir el valor M y mantuve solamente estos dos. Pero ahora, ¿sí? 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 Lo tuvimos de aquí, de estos dos, y dijimos, voy a agregarle información sobrante. Sí, no, voy a ir al valor H más B, pero no sé si estaba, o sea, como la función definida como la suma de funciones. Ah, ok, sí. Va. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Y aquí qué resulta? Pues miren, ya sabes lo siguiente. Sabes que se van a presentar 15 nacimientos, pensemos, y 5 de ellos van a ser hombres. Ah, entonces, uso lo de hace un momento. ¿Qué significaba? Es una binomial. Y entonces solamente necesito saber cuál es la probabilidad de que nazca un hombre. Y le pregunto al binomial, oye, de los 15 nacimientos, ¿cuál es la probabilidad que 5 sean hombres? Entonces utilizo mi binomial. Ahí está. Nuestra variable aleatoria binomial, que sería esta. Y por el otro lado, utilizamos la distribución de Poisson. Entonces déjenme marcarlo bien. Esto es aquí. Esto es Poisson. Ahí está. Y utilizamos la definición del coeficiente binomial. H más m factorial entre h factorial, m factorial, p a la m, q a la h. Y el otro lado, pues se mantiene. Observen que lo que sigue ya es simple manipulación. H más m factorial se cancela con h más m factorial y separo. Como separo, tengo p a la m, q a la h, h factorial, m factorial, e a la menos lambda p por t, más qt, lambda t a la h, lambda t a la m. Y ahora
agrupo. Me quedo con P a la M, M factorial, E a la menos lambda P por T, lambda T a la M. Siguiente, Q a la H, H factorial, lambda T a la H, y utilizo el de aquí, E a la menos lambda Q por T. ¿Y entonces qué significa? Si observan, esto de aquí, ¿qué es? Ese de ahí es la función de Poisson. ¿Para quién? Para M Pérez, con la probabilidad de que nazca una mujer. Y el otro es lo mismo, pero para hombres. Entonces la conclusión es la que esperábamos. El proceso de Poisson, al subdividirlo en diferentes clases, genera más procesos de Poisson. Entonces ténganlo presente. Por esa razón se llama proceso de Poisson dividido. ¿Por qué? Porque simplemente tenías un proceso de Poisson general y dividiste en dos clases, hombres, mujeres. En la práctica puedes dividir en N clases, K clases, etc. Eso es lo que puedes hacer en la práctica, ya no solo dos. Y establecemos nuestro teorema. Dice, proceso de Poisson dividido. Sea N un proceso de Poisson con parámetro lambda y suponga que cada evento se presenta independientemente de cada otra y que además cada uno puede pertenecer a una clase de eventos. Tengo N eventos. Ahí están. N eventos. Entonces, genero N subprocesos estocásticos. Cada uno de estos subprocesos lleva la historia de cada clase. De cada clase, cada uno lleva. Por ejemplo, voy a pensar que la evaluación que obtenemos es de forma de Poisson y simplemente lo separo en 10 clases enteras. 1, 2, 3 hasta 10. Y voy clasificando. En el momento en el que va apareciendo una evaluación, se va para cada uno. Y por ende, cada uno de esos procesos pequeños, a su vez, nuevamente es un proceso de Poisson. ¿Quién es el parámetro? El parámetro es lambda por la probabilidad de que se presente esa clase. Y más aún, todos estos procesos son independientes. Todos son independientes de cada uno. A cada uno de estos procesos se les llama proceso de Poisson dividido. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes del ejemplo, de una vez doy pausa para lo que sí. ¿Qué creen que pase si en vez de dividir, integro, combino? Es decir, sumo dos procesos de Poisson. Ahora voy a obtener un proceso de Poisson. Nuevamente, de hecho, de una vez vamos a darlo antes de ver el ejemplo. Aquí está. Si tengo n procesos de Poisson independientes, cada uno con parámetro cada uno, y tomo la suma, entonces el proceso suma, nuevamente es un proceso de Poisson, con la suma de todos los parámetros. ¿Tiene sentido? En uno lo divido, en otro lo agrupo. De hecho, ese comúnmente lo llaman así de esa forma. Proceso de Poisson superpuesto, proceso de Poisson agrupado, algún nombre. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. Dice, considera el proceso de nacimiento referido al inicio y suponga que los nacimientos se presentan en una razón de 3 por hora en promedio. A partir de esto responde, dado que el primer turno cubre de las 0 a las 12 horas, ¿cuál es el número esperado y la desviación estándar de niñas que nacen en él? Segundo, encuentre la probabilidad de que solo nazcan niñas entre las 10 y las 12. Tercero, suponga que el día de ayer nacieron 45 niños. Determine la probabilidad de que al menos 10 fueron niños. Tal vez aquí sería mejor, al día de ayer nacieron 45 recién nacidos, para no ser cerrado. Ahí de esos 45, 10 sean niños. Para que no esté ahí doble, porque sí, parecía ser como que suena redundante. 45 bebés. De que 10 fueran niños.
Es decir, 35 mujeres o niñas. A ver, calculen uno. Determinen el punto. Vamos bien hasta aquí. A ver, determinen, por favor. Pues, con esto ya estamos cerca de acabar la versión clásica del proceso de Poisson. Y vamos a ver más variantes. Ajá. Después de este sigue lo que se llama el proceso de Poisson no homogéneo y el proceso de Poisson compuesto. Son dos procesos de Poisson, nuevamente dos variantes del mismo. Por ende, van a heredar muchas propiedades del proceso original. Entonces, mis sugerencias, tengan bien presente las propiedades del proceso de Poisson. Los estacionarios, elementos independientes y la distribución. Y bueno, la más obvia, que inicia en cero, porque todos esos los vamos a ir empleando. Entonces ahí les una pequeña ayuda. Primero lo que hay que hacer es definir los tres procesos estocásticos. Ahí lo agregamos. Es N, H asterisco y M asterisco. Cada uno de estos procesos representa el número de, primero, recién nacidos, el H de hombres y M de mujeres. Cada uno necesita definir. Una vez que hayamos definido los tres, ahora sí hay que plantear cada inciso, que es lo que nos pide. Entonces, eso como primer aspecto. Después de que tengan los tres procesos, por el teorema previo, sabemos que los tres son procesos de Poisson. Para un proceso de Poisson, necesito conocer ¿quién? Los parámetros. Entonces, es necesario que yo ubique cuáles son los parámetros que tengo. Muy particularmente, aquí los anotamos. El primero, el N, tiene un parámetro lambda igual a 8. El de hombres tiene lambda, que en este caso es, ¿y quién más?
8 por 0.5080. De hecho, falta ahí que haga un pequeño ajuste. Voy a modificarlos. ¿Cuál es el proceso de n asterisco? Es 3 nacimientos, ¿verdad? Por hora. Pero entonces, aquí lo voy a anotar normal. 3. Ajá, ahí se me ha olvidado. El que sigue, el de hombres es 3 por 0.5080. Y el de mujeres es exactamente lo mismo. 3 por 0.4920. Ya tienen los 3 procesos de Poisson. Ya tienen los parámetros de cada uno. Entonces ahora tenemos que calcular lo que nos piden. El primero que era el número esperado, ¿verdad? Número esperado de mujeres y su desviación estándar. ¿En quién? En el primer turno. El primer turno tiene 12 horas, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, en el primero voy a regresar hacia arriba para escribir en términos matemáticos qué es lo que me están pidiendo en cada uno. En el primero me están pidiendo en pocas palabras la esperanza de M12, así como la raíz cuadrada de la varianza de M12. Eso es lo que me piden en el primero. El segundo, encuentre la probabilidad de que solo nazcan niñas entre las 10 y las 12. ¿Cómo planteo eso? Bueno, tiene que ser una probabilidad. Entonces, marco probabilidad. Que solo nazcan niñas entre las 10 y las 12. Que profe, podría ser que la diferencia de, por ejemplo, el M sabemos que está pues contando el número como de niños recién nacidos en el horario del hospital. Podría ser como el N de 12 menos el N de 10, pues tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque está contando que pues nazcan niñas. O sea, y si ya no nace, si no nace ni una, pues ya tendría que ser 0. Pero también tendremos que condicionar ahí, profe. Efectivamente. Entonces, aquí lo que nos dice su compañero es, bueno, si yo quiero saber los nacimientos entre las 2 y las 10, o 10 y 12, tiene que ser positivo. Ajá, entonces nos dice que N12 y N de 10 sean positivos. Sí, de hecho, diferente de 0. Es exactamente lo mismo. Profe, pero no tendría que ser M porque nos está pidiendo el de las niñas. Entonces aquí ya más en particular me dice su compañero, me dice, no, entonces debe de ser M. ¿Ok? M de 12 menos M de 10 sea positivo. Pero, como dice, nos falta condicionar. Ahí ya se cumplió que nacen niñas. Ya. Pero falta la segunda condición, que no nazcan prácticamente niños. Por lo cual, puedo pedir que ¿qué? H. Efectivamente. H de 12 menos H de 10 igual a 0. Esa es una forma. Con eso calculo. Hay diferentes formas de aquí para pedir el resultado. ¿Por qué? Porque otro pudiera ser que se presenten nacimientos, es decir, el N, que se presente el nacimiento distintamente del sexo, y a quién condiciono, condiciona al de H, que los hombres sean 0. Me va a dar lo mismo, porque me está diciendo, sí, se van a presentar nacimientos, no me importa qué, pero también después le digo, pero que no, de esos nacimientos, ninguno sea hombre. Entonces obtiene exactamente la misma información. Por eso les digo, ya que hay diferentes formas de plantear el resultado. Último, suponga que el día de ayer nacieron 45 bebés. Determine la probabilidad de que al menos 10 fueran niños. Nacieron 45. Entonces dijimos, por la última propiedad del proceso de Poisson, que eso es una variable aleatoria binomial.
Entonces, solamente necesito la probabilidad. Voy a poner aquí Y, que Y sea igual a o mayor o igual, ¿no? Porque me dice al menos 10. Mayor o igual a 10. Y esto es de los 45, selecciono, o bueno, pongo la suma, perdón, porque es de 10. Suma desde n igual con 10 hasta 45, que de los 45 nazcan, por ejemplo, 10, por la probabilidad de que sean hombres, que es 0.52. 52, vamos a ponerlo así, no la recuerdo ahorita, ustedes me corrigen. 0.48, 45 menos. No era 0.5. Observen cómo cada uno de los diferentes aspectos me brinda. ¿Ah? Entonces, mi sugerencia es que ustedes se centren en toda esta parte a plantear eso. ¿Qué es lo que me pide? Porque una vez que tengo eso, la manipulación de eso es sencilla. Ajá. La manipulación de obtener ese valor es relativamente fácil. ¿Sí? Vamos a ver entonces ya cada uno en concreto. Por ejemplo, el primero, la esperanza de M12. Sabemos que M12 es una distribución de Poisson con parámetro 12 lambda de mujeres. Ajá, 12 lambda de mujeres. Ajá, y voy a ajustar ahí porque puse 8. ¿Sí? Vamos a pensar que el número de nacimientos son 8 por hora, para que ya se quede ahí el 8. Sin mayor problema. Ajá. Entonces, multiplico lambda por el número de nacimientos, que son 8, con la corrección que acabo de decir, por la probabilidad de que sea mujer, que es 49,20. Y entonces es 47.232. Ese es el número esperado de nacimientos de mujer. Su varianza de una de Poisson coincide ¿con quién? Con la esperanza. Entonces simplemente calculo la raíz y dice que es 6.85. Ojo, por esa razón al inicio estudiamos los aspectos fundamentales de la distribución de Poisson. Esperanza, varianza, función generadora de momentos, más así. Segundo punto, la probabilidad de que M12 menos M10 sea positiva y que H12 menos H10 sea cero. Sabemos que son independientes los procesos de Poisson, por ende es el producto de probabilidades. ¿Sí? Pero ahí sí te sería 3, ¿verdad? Sí, si lo mueven de abajo, quedaría en vez de ese 8, queda un 3. Si lo quieren hacer con ese 3, sin mayor problema. Ajá. Digo, simplemente para ya no modificar el valor que tengo ahí, pero si me ponen por 3, no pasa nada. Ajá. ¿Sí? Y luego de que sea entre las 10 y las 12, dijimos, son independientes, entonces es el producto. Después utilizo ¿qué? Que esto tiene un incremento estacionario, lo cual significa que solo depende de la longitud de tiempo. Y la longitud de tiempo es 2 horas. M2 sea mayor que 0 y H2 sea igual a 0. Y esto es 0.003. Significa que 0.03% de probabilidad de que solo nazcan mujeres entre las 10 y las 12. Ajá. Eso es lo que tenemos. Entonces, mi sugerencia nuevamente, primero céntrense en plantear en términos matemáticos qué es lo que te están pidiendo. Una vez que tienen eso, lo demás es manipulación. Y recuerden, ya cuando plantearon eso, ahora sí, recuerdo las propiedades de Poisson. Siguiente, estacionario. Y ahora sí, toca. Ya este último valor, yo les dije, en muchos casos lo pueden dejar escrito simplemente como o en términos de la exponencial, del coeficiente binomial, del factorial. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se va a poder calcular. Ajá. Entonces lo pueden dejar expresado. Pero pues bueno, yo aquí tengo el gran compilador de R y entonces pues, lo puedo calcular. ¿Ah? Sin mayor problema. Aquí abajo dejé una parte del código para señalar. Y el último punto, de que al menos sean 10, pues ahí puse la Y. ¿Y quién es? Y es una binomial con parámetro 45 y P igual a 0.5080.
Y entonces esa probabilidad es casi de 1. Es decir, un 99.99%. Nuevamente, esos valores, insisto, no hace falta que ustedes lo calculen. Si este valor llegase a presentar, por ejemplo, en el examen, simplemente pueden dejar la suma, así como yo la dejé arriba. Y ya, se acabó. Lo que dé esa suma. ¿Ah? Esa es la idea. Ya cuando ustedes tienen el software, bueno, realmente esto es muy sencillo. Vamos a ver simplemente una especie de código. No lo voy a programar porque aquí no hay nada de aleatoriedad. Es simplemente definir parámetros y utilizar los comandos que ya hemos usado siempre. ¿Qué definimos primero? Definimos primero P y Q, que son las probabilidades de hombre y de mujer. Siguiente paso, definimos el tiempo, son 12, y defino los parámetros de cada proceso. Lambda M, que ahí puse 8, que como decía, si ustedes lo quieren hacer con 3, pongan el 3, no pasa más. Y lambda H, que es 3 por Q. Ahí está. Y calculo la esperanza. La esperanza es T por lambda M. La varianza, T por lambda M. Pero la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está. Lo que hice exactamente igualito. Quiero la probabilidad del segundo inciso. ¿Cuál es la probabilidad del segundo inciso? Al final quedó la probabilidad de que M fuera mayor que 0. M de 2 fuera mayor que 0. Y H de 2 fuera igual a 0. Entonces utilizo P Poisson 2 por lambda M, es el parámetro de M de 2. Y utilizo el lower tail, recuerden, hacia adelante, mayor a 0. Y por que valga 0. ¿Por qué utilizo D? Porque D es la función masa. Entonces D me está dando la probabilidad de que H de 2 sea 0. Y P Poisson me está dando la probabilidad de que sea mayor o igual que 0. Mayor que 0 estrictamente. Y el último es una binomial. P vino 945P y solamente quiero hacia arriba del 10. ¿Por qué puse 9? Porque en el comando de Python lo toma en el sentido estricto. Es decir, toma mayor que 9, que sería lo mismo que mayor o igual que 10. Por eso lo pusimos así. Y listo, con eso tienen los valores en ¿va? Pues no es muy complejo, nuevamente insisto, es utilizar eso. Tal vez en la siguiente utilicemos o modifique para la siguiente parte del parcial, utilice un poco el código de Python para modificar un poco la estructura de los códigos, al menos en ese aspecto. Nuevamente yo les decía, hay que tener versatilidad en utilizar uno u otro lenguaje. Ajá. Es bueno, es importante. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en algunas vacantes que ofrece Bancomer, les pide Python a algunos y un poco de conocimiento de base de datos, pero relativamente no es difícil. Ajá. Pero si quieren el lenguaje de programación, con eso están prácticamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Entonces, con eso tenemos esa parte. Va. Ahora, vamos a ver, entonces, una relación más del proceso de Poisson. Esta relación, la verdad, es muy buena, muy importante, porque viene ahora sí como simular. Ya habíamos dicho cómo simular. Una es simular exponenciales y sumar. La segunda, que es a la que voy a ver, es simular, en este caso, ¿qué? Una de Poisson para saber cuántos eventos son. Y ya tengo cuántos eventos, lo único que me falta es ver cómo se distribuyen los eventos. Eso es lo único que me falta ver, cómo se distribuyen los eventos dentro de ese valor. Si son de diferentes clases es binomial, pero ahora no estoy hablando de clases, estoy hablando de un mismo evento. Entonces, para eso, vamos a verlo. Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a considerar la distribución del primer tiempo de ocurrencia. Entonces, quiero saber cuál es la probabilidad de que el tiempo del que se presenta en ese, de que ese tiempo sea menor o igual que ese dado, normalmente ya me adelanté, ¿qué fue lo que hice? Simulé cuántos eventos se presentaron. Ahí, muy particularmente sé que se presentó un evento.
Entonces, esto es lo mismo que ¿quién? Por probabilidad condicional de que P1 de sea menor o igual que S y N de T sea igual a 1 entre N de T igual a 1. Y la de arriba, esta de acá, ¿cómo la puedo cambiar? Dice, el tiempo del primer evento sea menor o igual a S. ¿Qué significa? Me está diciendo, oye, ¿qué crees? El primer evento se presentó en los primeros 10 minutos. Entonces, eso es lo mismo que ¿qué? Que n de 1 o n de 10 minutos sea igual a 1. Porque ya te están diciendo en qué tiempo se presentó. Se presentó en los primeros 10 minutos. ¿En qué punto? No lo sé. Pero lo que sabes es que n de 10 vale 1. Ahí está. Porque ya sabes que fue el tiempo de que se presentó el primer. Ahora, n de s igual a 1, pero s es menor o igual que t, y acá resto o aplico la propiedad de incrementos estacionarios. ¿Qué significa? Que si n de s es 1 y n de t es 1, que en el intervalo s a t no pasó nada. Por lo tanto, n de t menos n de s debe ser 0. No se presentó nada en ese pequeño intervalo. Sí, porque n de s era 1, n de 10 minutos era 1, n de 15 era 1. Entonces, en esos 5 minutos no pasó nada. Ahí está. Incrementos independientes. ¿Qué me dice? Que n de s es igual a 1 por la probabilidad de que n de t menos n de s sea 0. Incrementos estacionarios. Y utilizo la definición de cada uno. Este es lambda s por e a la menos lambda s. Poisson en 1, en 0, e a la menos lambda, t menos s, porque esto sabemos que sigue una distribución n de t menos s. N de t menos s. Y el de abajo es n de t. Haciendo álgebra, ¿qué es lo que sucede? Que se cancelan y solamente te queda s sobre t. ¿Qué es lo importante de eso que acabamos de hacer? Fuera de toda la álgebra. Lo importante de eso que acabamos de hacer es que observen qué era la probabilidad que buscábamos. La probabilidad que yo busco es de que el primer tiempo sea S, sabiendo que se va a presentar hasta 15 minutos. Vamos a pensar, oye, ¿cuál es la probabilidad de que el evento del primer tiempo se presente a los 10 minutos si yo ya sé que a lo máximo se va a tardar 15 minutos? Ojo, ustedes solamente saben que a los 15 minutos ya pasó un evento. ¿En dónde? No lo sé. Eso es lo único que me están diciendo. Y te preguntan que haya sido en los primeros 10 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Es simplemente dividir S entre T. Eso es una función de densidad uniforme. Es decir, simplemente tomas el intervalo de tiempo y me estás diciendo que los primeros 10, ok, 10 entre 15, 2/3 partes. Entonces es una uniforme. Mira, entonces viene ya lo interesante, que la función de distribución de una variable aleatoria uniforme. Entonces ya, ¿cómo puedes simular un proceso de Poisson? La forma más sencilla, simulas, en este caso, primero la variable de Poisson, que te va a decir cuántos eventos se presentaron. No sé, se presentaron 30. 30 eventos en 2 horas. ¿Qué me falta? Saber en qué punto del tiempo se presentaron. Eso me falta. Entonces, ahora voy a generar 30 uniformes y simplemente las voy a ordenar. Y ahí están los tiempos en que se presentó cada evento. Ya, no hay que hacer más. Entonces, de esa forma es más sencillo. Simplemente lo visualizas. Bueno, aquí lo enumeramos en este teorema. Dice, sea S, S1, S2 los tiempos de ocurrencia de cada evento. Ojo, observen que las S se van acumulando. Y después me dice, condicionada a que ya sabes cuántos eventos se presentaron. Ojo, solo funciona si ya saben cuántos eventos se presentaron. Ahí lo estoy condicionando. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la distribución de esto es esta de aquí. Esta es la conjunta. En pocas palabras, los tiempos de cada evento son
uniformes. Nada más están ordenadas. Miren. Primera uniforme, segunda uniforme, tercera uniforme, enésima uniforme. Entonces, el enésimo evento ocurre en la enésima uniforme. Eso. Con eso puedo simular. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo pudiera yo simular. Ajá. Y ver cómo se presenta. Entonces, nos quedan 20 minutos. Yo creo que por eso vamos a ver la simulación primero y después vemos el ejemplo práctico. Ya el ejemplo que vamos a escribir. ¿Todo bien hasta aquí? Ajá. Mi sugerencia es, lean este ejemplo, el 3.11. Traten de darle una leída. ¿Por qué? Porque la verdad está un poco extenso. Ajá. Está un poquito extenso. No, el 3.12, perdón. Denle un vistazo, porque la verdad aquí vamos a ocupar muchos conceptos de lo que ya hemos visto. Ajá. Eso sí los voy a emplear. Sin embargo, vamos a la simulación. Aquí está, la simulación. Dice, ¿cómo simulas? Primero, simulas el número de llegadas. ¿Cómo lo simulas? Con una variable aleatoria de Poisson. Con parámetro lambda t. Después generas n variables aleatorias uniformes en este intervalo y ordenas las variables en orden creciente. Ya simulaste este proceso. Vamos a ver simplemente con esto, vamos ya a concluir. ¿Cómo simulo eso? Ya simulando eso, ya está. ¿Ah? Bueno, lo que carga ahí mi R, recuerden, yo les decía, el siguiente miércoles sí nos vemos para nuestra sesión. Ajá. Este miércoles a las 6 nos vemos con el para que sea. Era antes el 108, ¿no? 110. Checo en el salón de cualquier forma y les aviso. Ajá, ese miércoles para que lo tengan presente. Bueno, y de igual forma, igual les comento en lo que está abriendo esto. Ya por ahí revisé, yo espero que sí pueda terminar de revisar todos sus exámenes esta semana. Espero tenerlos el viernes. Voy a la mitad, voy como por 25 exámenes. Ajá. Entonces yo espero tenerlos el viernes. De tareas igual ya la avancé bastante. Entonces yo espero que el viernes al menos les pueda dar sus exámenes. Entonces mi sugerencia es, si quieren recoger su examen, pueden tenerlo el viernes, ya les confirmo el miércoles si efectivamente alcanzo a terminarlos. Y si no, para el siguiente lunes. Digo, aquellos que quieran tenerlo, lo digo más que nada por los que luego están conectados. Pero si no, pues ya los que estemos aquí, pues yo los estaré cargando y se los podré ir dando, ¿sí? Si no pasa nada, si no lo recogen, yo lo guardaré y ya. Ajá. Bueno. ¿Y cómo se ve, profe? Ya lo verán. Ya lo verán, la verdad. Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, por ejemplo, voy a simular el que tenía hace un momento. Voy a simular 8 nacimientos, tiempo 8, a 8 horas. Y con un parámetro lambda de 10 por hora. Puede ser los autobuses, puede ser los nacimientos, ya yo lo modificaré. Entonces ahí tengo los dos parámetros que me interesan. D y 8. Después que simulo, mi primer paso era simular cuántos eventos se presentan. ¿Cómo? Con la propiedad de que es una variable aleatoria de Poisson. Entonces simulo, recuerden que R es para simular una variable aleatoria de Poisson con parámetro lambda por t. En este caso lo simulamos y me dice aquí está. Este n la voy a imprimir para que veamos cuántas son. Se presentaron 81 n. Lo único que falta ver es cómo se presentan. Entonces vamos a generar ahora o simular 81 uniformes en el intervalo de tiempo 0,8. Entonces genero 81 uniformes y la voy a imprimir. Uniformes. Ahí están. Ahí están los tiempos, solamente que no están ordenados. Entonces los voy a ordenar. Ajá. Entonces voy a ordenarlos con el comando sort. ¿Listo? Ahí están ordenados.
El primer evento se presentó a las 0.1370 horas, es decir, más o menos como a los 6-7 minutos. Ajá. Digo, faltará tal vez multiplicarlos por minutos. Simplemente los puedo ordenar en minutos, ¿no? Porque eso está en horas. Me faltaría multiplicarlos por 60. Y así ya son, en este caso, horas o minutos. Lo único que aquí yo les agregué al final, no voy a centrar tanto en ello, porque hasta aquí ya acabó la simulación. ¿Ya? No nos costó nada simular un proceso de Poisson. Por eso les decía, muy sencillo, realmente. Y ahora voy a simular o voy a crear mi gráfica. Observen que voy a crear un eje X que va desde 0 hasta 8 con subdivisiones de 1 minuto, 1/60. Y en Y voy a generar o es la curva, porque recuerden, en R necesito darle X y Y. Y es la evaluación. Entonces vamos a ejecutar. De momento Y es un arreglo vacío. Inicializo el contador de eventos. ¿Y qué hago? Digo, oye, primero, si ya terminé, es decir, si N es igual a 81, ya no hay que hacer más, porque no se presentaron más de 81 eventos. Todo en adelante es 81. Pero si el tiempo XY es mayor que las llegadas, ¿quién es XY? XY es el barrido cada minuto. Si el minuto es mayor que la llegada, hay que sumar una llegada. En caso contrario, hay que mantener la llegada. Y entonces voy a ejecutar esto. Digo, esto nada más es para hacer la gráfica. Y finalmente gráfico. Y agrego la o los ejes. ¿Está? Y listo. Ahí tenemos nuestro proceso de Poisson. Cómo fue evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, podemos ver que, miren, de aquí a acá no se presentó nada. Casi desde las 4 hasta las 5 horas y media. No hubo ningún evento. Los demás se ve como que sí. ¿Por qué? Porque se van presentando los eventos. Pero realmente eso es lo que me está diciendo los tiempos ordenados. Por eso les decía, realmente esta forma de graficar o esta forma de simular el proceso de Poisson es muy sencillo. De hecho, yo creo que lo que más me tardé fue en tratar de hacer la gráfica, en lo que fue la simulación. ¿Va? Entonces, de esta forma ustedes pueden simular el proceso. Existen más variantes, nuevamente insisto, pero pues ya las tendrán que ver ustedes en simulación. ¿Sí? Esta es una. Para mí es la más sencilla, que yo recuerdo, porque las otras son con exponenciales y hay que irlas sumando o algunas otras, y luego en simulación inventan cómo simular la exponencial, ¿no? Con la función inversa, y que el logaritmo, y no sé qué más. Ajá. Entonces es lo mismo, ¿va? Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces ya la siguiente clase, el miércoles nos vemos, calculamos esa probabilidad y seguimos avanzando, ¿va? Cuídense, tengan bonita noche. Igual a aquellos que están conectados. Buenas noches. Sí, Cristian, adelante. Profe, ¿puedo preguntarle una duda de las notas de ahorita? Claro. Permítame. El código se lo subo. Es que me quedó un poquito de duda en esta parte, profe, porque es que aquí nosotros estamos considerando el H como la cantidad de niños que como nacieron, ¿no? Y M como la cantidad de niños sexo femenino que nacieron, ¿no? Entonces, aquí tengo una duda en por qué su probabilidad, o sea, su P está elevada a la M. Si la P no sería la como éxito, y en este caso estaríamos contando el número, pues, que salieron niños, ¿no? Entonces, ¿no sería P a la H? Sí, posiblemente ha de sido mi omisión, pero sí, porque si P es de hombres, debe de ser al H. Voy
voy a corregir, pero sí. Ajá. Profe, perdón, a mí me había quedado la misma duda y creo que nada más es cosa de arriba decir que para los hombres es Q y para las mujeres es P. O sea, porque Ajá, lo tenía al cambiándolo, ¿no? revés, creo. Sí, creo que solo era eso. Bueno, digo, no se preocupen, o sea, digo, a ver, de una vez estoy observando, a ver. Sí, P de hombre y Q de mujeres, ¿verdad? Sí. Sí, están al revés, las voy a ajustar. Sí, profe. Y el ejercicio que le había mencionado la vez pasada, creo que estábamos intentando, aquí era como cuando condicionábamos, ¿no? Que era lo de las encuestas, que el n de 3 sea menor o igual a 400, dado que el n de 1 es igual a 200. Bueno, yo usé la probabilidad condicional, pues que me da que la probabilidad de n de 3 menor o igual a 400, intersección, sería una coma, ¿no? N de 1 igual a 200 entre la probabilidad de n de 1 igual a 200. Pero yo tenía una duda, ¿las de Poisson son independientes en este caso? Así como están, no. Recuerda, son independientes con los incrementos estacionarios e incrementos independientes. ¿Qué significa? Ok. Que n de 3 con n de 1 no es independiente, pero n de 3 menos n de 1 sí es independiente de n de 1. Pero entonces sí podría ser ahí como una modificación o sea, como en este caso sería n de 3 menor o igual a 400, le podría poner n de 3 menos el n de 1 menor o igual a 400 menos 200 y ahí ya sería en un incremento, Exacto. ¿no? Así me. Perfecto, profe. Vale. Muchas gracias. Creo que sería todo, profe. Profe, yo tenía Vale, otra cuídate. duda. Rápido. Cuando trabajamos con la distribución exponencial, hay dos maneras de definirla, ya sea como 1 sobre lambda por e a la menos x entre lambda o por e a la menos x por lambda. Y bueno, ahí sería lambda por en vez de 1 entre lambda. ¿Cuál es la diferencia respecto a cuándo usar una u otra? Porque, por ejemplo, en el ejemplo 3.8 que teníamos era algo de los autobuses. Sí. Veo que si la uso al revés, o sea, si uso una definición en vez de otra, ya no tiene sentido el problema. Bueno, la No, respuesta. de hecho debería de ser exactamente la misma. Ajá. De hecho, sí tiene que ser lo mismo. Lo que pasa es que lo que te dicen es el tiempo promedio. Vamos a pensar, o sea, me dicen, los autobuses pasan en promedio con 30 minutos. Entonces le afecta. Por un lado, tú tendrías que si la esperanza es 1 entre lambda, tendrías que lambda es igual a 1 entre 30. Es Ajá. por un lado. Y en el otro lado tendrías que lambda es igual a 30. ¿Sí? Pero realmente ese efecto se cancela en la función de distribución, en la función de densidad. Ya, ok. Espera, es que se fue. Aprovechando, amiga, le voy a preguntar de una vez si puedo recoger tu examen el viernes. Sí, por fin, sí puedes. ¿Sí, más o menos? Sí, ya, profe, muchas gracias. Y ya como última pregunta, veo que en las notas ya hay algunos ejercicios de la sección. Sí. ¿Ya se pueden hacer o mejor esperamos? Ya los pueden hacer, porque lo que puede pasar es como la otra ocasión que simplemente les agregue unos más. Pero Ok. ya pueden hacer. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. No hay nada, cuídense. Gracias, buenas noches. Realmente Gracias, buenas noches. profe. Hasta miércoles. El miércoles.